Hechos de los Apóstoles, capítulo 5 y 6. Capítulo 5. Ananías y Zafira mienten al Señor y pierden la vida. Los apóstoles continúan efectuando los milagros de Jesús. Se arresta a Pedro y a Juan. Un ángel los libera de la prisión y testifica de Cristo. Gamaliel aconseja prudencia. Capítulo 5, versículo 1. Pero un hombre llamado Ananías con Zafira, su esposa, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su esposa, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y te quedaste con parte del precio de la heredad, reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Entonces Ananías, al oír estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Y pasado un espacio como de 3 horas, sucedió que entró su esposa sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: Pero ¿por qué os pusiste de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a las puertas los pies que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por las manos de los apóstoles se hacían muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. No obstante, el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número tanto de hombres como de mujeres, tantos que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas concurrían multitudes a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, que eran de la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles, y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y estando en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron el concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los oficiales y no los hallaron en la cárcel, volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias que estaban delante de la puerta, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Y cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que echaste a la cárcel están en el templo y enseñan en el fuego. Entonces fue el capitán de la guardia con los oficiales y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando les trajeron, los presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis ese nombre? Y aquí habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina,
y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgado de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de esas cosas, y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecieron y consultaban entre sí para matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un momento a los apóstoles y les dijo: varones israelitas, mirad que vosotros lo que vais a hacer con respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de unos 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que creyeron fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó mucho fuego tras sí. Pereció también y todos los que seguían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no la podréis destruir, no sea que seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamaron a los apóstoles. Después de azotarlos, les ordenaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y lo soltaron. Y ellos partieron delante del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Capítulo 6. Los apóstoles escogen a 7 para que les ayuden. Esteban se transfigura en el Sanedrín. Versículo 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Así que los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, que entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos esta tarea. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y ha llegado la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe y a Prócoro, y a Nicanor y a Timón, y a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes después de haber orado le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho por Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe, y Esteban, lleno de fe y de poder, hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Entonces se levantaron algunos de la sinagoga, llamada de los libertos, y los sirenos, y los alejandrinos, y los de Cilicia, y de Asia, y discutían con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría, al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y lo trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Entonces
Todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel.